Entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. Entonces terminamos de ver la unidad sobre procesos de estado y flujo estable, lo que es la primera ley de la termodinámica, tanto para sistemas cerrados como abiertos. Y entonces ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que trata sobre la segunda ley de la termodinámica, y el cual entonces podemos la segunda ley de la termodinámica. Dentro de aquí de este tema, pues tenemos varios subtemas, básicamente la definición y lo que es el ciclo de Carnot, procesos reversibles y irreversibles, y las, sí, básicamente tenemos ahí algunos aspectos los cuales trata la segunda ley de la termodinámica. Entonces decíamos, esta ley más que nada trata sobre la dirección en que se realizan los procesos. La primera ley de la termodinámica trata sobre si un proceso, más bien es la conservación de la energía. Sin embargo, no nos indica si un proceso se puede realizar o no. Aun cuando satisface la primera ley de la termodinámica, podría ser que no pueda realizarse debido a que no satisface la segunda ley. Entonces, para que un proceso se realice, es necesario que satisfaga tanto la primera ley como la segunda ley de la termodinámica. Entonces vamos a anotar, si gustan anotar, por favor. Hemos visto que la primera ley de la termodinámica indica la relación entre calor, trabajo y energía contenida en un sistema Sin embargo, no nos da ninguna referencia en cuanto inciso A, la dirección en la cual un proceso termodinámico puede llevarse a cabo. Inciso B, la posibilidad o imposibilidad de realización de un proceso. Inciso C, la cantidad de energía
contenida en un sistema termodinámico inciso D, la forma en que la fricción o rozamiento interviene o modifica las condiciones hechas con la primera ley. La respuesta a todos estos planteamientos la encontramos en la segunda ley de la termodinámica. Existen diversas formas de plantearla, pero mencionaremos dos postulados fundamentales. Número uno, postulado de Clausius. Es imposible que un dispositivo funcione de tal forma que no produzca un efecto distinto ¿Podría repetir eso? sí, de tal forma que no produzca un efecto distinto a la transferencia de calor de un cuerpo a otro a una temperatura más elevada.
también puede formularse de la siguiente manera. El calor no puede transmitirse de manera natural. Por favor, profe. El calor no puede transmitirse de manera natural de un cuerpo frío a otro caliente. Esto quiere decir que tal proceso no se puede lograr sin modificar las condiciones del medio ambiente. Entonces, este enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que es el enunciado o postulado de Clausius, lo que nos dice es que el calor solamente se puede transmitir de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura de manera natural. Entonces, tenemos un proceso natural. Es decir, en donde no se modifican las condiciones del medio ambiente o del entorno. Entonces, si una temperatura 1 es mayor que una temperatura 2, el calor fluye de temperatura 1 a la temperatura 2 al cuerpo donde está, o al lugar en donde se encuentra a temperatura 2, de una mayor temperatura a una menor temperatura. Es básicamente este enunciado, y es decir, también decía que es imposible que un dispositivo funcione de tal forma que no produzca un efecto distinto a la transferencia de calor de un cuerpo a otro, a temperatura más elevada. Es decir, si queremos transmitir calor de temperatura 2 a temperatura 1, entonces tenemos que agregar
un trabajo. Tenemos que hacer algo para que esto ocurra. O sea, sí se puede realizar. Es o sea, es lo que ocurre en un refrigerador, en una bomba de calor, pero para que esto suceda, para que el calor fluya de una menor a mayor temperatura, necesitamos que ocurra un trabajo que se modifiquen las condiciones del entorno. Entonces, al ocurrir un trabajo, se modifican las condiciones del entorno. Eso ya no ocurre de manera natural. El calor fluye de un cuerpo de menor temperatura o de un lugar de menor temperatura a un lugar de mayor temperatura. Eso de manera natural, eso no ocurre. Para que ocurra, necesitamos la acción de un trabajo. Entonces, para que tengamos un flujo de calor de una temperatura 2 que decimos es menor que una temperatura 1, entonces necesitamos añadir un trabajo. Eso es lo que se requiere y por eso dice que es imposible que un dispositivo funcione y que no tenga otro efecto más que transferir, transferir calor de menor a mayor temperatura, que sería el caso decíamos, de un refrigerador o de una bomba de calor, en donde lo que hace es precisamente transferir el calor de un lugar de menor a mayor temperatura a otro lugar de mayor temperatura. Sin embargo, para ello se requiere realizar un trabajo, ya que eso no ocurre de manera natural. Eso es básicamente, es imposible que funcione el refrigerador sin que se requiera añadir trabajo, añadir energía, conectarlo para que funcione por medio de energía que se convierte en trabajo y finalmente produce este efecto que es transferir calor de menor a mayor temperatura, de un lugar de menor a un lugar de mayor temperatura. Entonces sería en cuanto al postulado o enunciado, también es un enunciado, digamos, o un postulado. Un enunciado de Clausius y también tenemos otro que también es otra forma de definir la segunda ley de la termodinámica, que decíamos existen varias formas, pero estos dos se consideran los más fundamentales y a partir de los cuales se puede obtener cualquier otra deducción que se obtiene a partir de un postulado más fundamental y que se llaman corolarios. Entonces, el otro que tenemos, el segundo, sería el de Kelvin Planck. Ese sería el segundo enunciado, el enunciado de Kelvin Planck. Este nos dice que, si gustan anotar, es imposible que un dispositivo funcione en un ciclo y produzca trabajo
al intercambiar calor únicamente con cuerpos a una sola temperatura fija. Y en el caso del enunciado de Clausius, nos referimos a lo que es necesario para hacer que un refrigerador funcione. En el enunciado de Kelvin Planck, nos referimos a lo que es necesario para que opere una máquina térmica conocida como ciclo de potencia de vapor. Sí, entonces, en este caso, en el enunciado de Kelvin Planck, lo que nos dice es que es imposible que un dispositivo, en este caso, ¿de cuál dispositivo se refiere? A una máquina térmica. Se refiere que es imposible que funcione intercambiando calor en un ciclo y que nada más intercambie calor con un cuerpo a una sola temperatura fija o varios cuerpos, pero que tengan la misma temperatura. No, no es posible que eso ocurra. Eso ahorita nada más lo anotamos de esta manera. Sin embargo, más adelante, cuando vemos el ciclo de Carnot, podemos ver cómo, cómo se aplica este enunciado, cuál es la explicación o la interpretación que tiene, ya que en ese caso estaríamos viendo que un ciclo nos dice, anteriormente estábamos resolviendo un ejercicio en el cual teníamos un ciclo en el cual teníamos, por ejemplo, aquí una caldera, la cual decíamos produce vapor y este vapor se lleva, más bien, se lleva para ser introducido en una turbina. Decíamos, esto se llama un ciclo de vapor, un ciclo de potencia de vapor, y se lleva para ser introducido en una turbina en la cual
se produce trabajo y después de ceder energía, el fluido de trabajo se pasa por un condensador para condensarse, para que el vapor se convierta en líquido, el cual es requerido, el cual es no sé, que bombeado por una bomba para volverlo a o recirculado por una bomba y volverlo a introducir a la caldera. Básicamente, más o menos así estaba el ciclo. Entonces, lo que tenemos aquí es una temperatura T1, y después de que realiza trabajo, tenemos aquí una temperatura T2. De hecho, podría no necesariamente ir, pero se utiliza para hacer más eficiente el ciclo, condensador, más bien para poder hacer trabajar la bomba. Sin embargo, en términos de temperatura, estas temperaturas tienen que ser diferentes. Estas dos temperaturas, T1 tiene que ser diferente de la temperatura 2. De otro modo, si temperatura 1 es igual a temperatura 2, no funcionaría el ciclo. No, así como dice el enunciado, es imposible que el dispositivo funcione y produzca trabajo si no tienen diferente temperatura. Y como decíamos más adelante, cuando vemos el ciclo de Carnot y la eficiencia del ciclo de Carnot, esta depende de las temperaturas, y entonces, dependiendo de las temperaturas, entre más, entre más diferentes sean las temperaturas, es mayor la eficiencia. Y si estas temperaturas son iguales, digamos, su eficiencia se reduce a cero. Básicamente su eficiencia, decimos, lo estaríamos mencionando adelante, pero básicamente su eficiencia sería una función de las temperaturas y de los calores también, de los calores intercambiados, pero también para un ciclo ideal, que es precisamente el ciclo de Carnot. Es un ciclo ideal precisamente, y entonces en ese caso la eficiencia depende de las temperaturas. Y en ese caso, si estas temperaturas son iguales, pues su eficiencia se reduce a cero. Para que esta eficiencia se incremente, las temperaturas deben ser lo más diferentes posibles. Y entonces ahí es donde podemos ver también la explicación o interpretación de este enunciado y cómo, en dónde se aplica y tiene su interpretación, ya que nada más así muchas veces leemos estos enunciados y parece como que no tiene mucho sentido. Entonces, para poder entenderlos es necesario también a veces tener un poco de antecedentes en cuanto a en dónde podríamos aplicarlo. Y entonces seguimos, si gustan anotar: fuente de energía o reservorio de energía. Se define como un cuerpo
o sistema que puede absorber o liberar una cantidad finita de energía sin que exista un cambio apreciable en su temperatura. Entonces, en este caso, en esta definición, un ejemplo sería un, digamos, el ambiente, digamos, el aire o un depósito de agua de dimensiones bastante grandes, como puede ser un océano o un lago, en donde podemos, por ejemplo, desechar o vertir una cantidad de agua a cierta temperatura y no produce un cambio apreciable en la temperatura del reservorio o de la fuente, esto debido a su gran tamaño. Entonces no se produce un cambio apreciable. No hay, en sí no hay cambio en la temperatura. Lo mismo podría considerarse también en el ambiente, en el aire también. Se considera así que no hay un cambio apreciable en su temperatura, aun cuando, por ejemplo, estemos enfriando algún dispositivo, como puede ser, por ejemplo, el, digamos, por ejemplo, la computadora está generando calor en el procesador y tiene su ventilador y está desechando el calor hacia el ambiente. Sin embargo, no notamos el cambio en la temperatura del ambiente debido al que es de dimensiones bastante considerables comparado con el calor que se está este, invirtiendo en este ambiente. Entonces, entonces aquí también, por ejemplo, podemos ver aquí regresando al ejemplo del ciclo de potencia de vapor, donde decíamos que tenemos aquí estos dispositivos que comprenden el ciclo y que tenemos una temperatura 1, una temperatura 2. Entonces aquí básicamente estamos eh, desechando el calor a la temperatura 2. Entonces aquí también esta temperatura 2 aquí, o esta baja temperatura, de hecho también es una baja temperatura. Estas máquinas térmicas, que operan en un ciclo, operan entre un, un depósito a alta temperatura y un depósito a baja temperatura. Y entonces, aquí cuando tenemos la baja temperatura, ahí es donde se intercambia
Aquí decíamos T1 es temperatura alta. Mientras que la temperatura T2 es temperatura baja. Entonces eso es lo que se requiere. Es siempre que estos dispositivos que operan en un ciclo se requiere una temperatura alta y una temperatura baja. Si gustan anotar, con base a esta definición, podemos enunciar el enunciado de Kelvin Planck de la siguiente manera. Es imposible que un dispositivo funcione en un ciclo en el cual se absorba calor de un solo reservorio y produzca una cantidad equivalente de trabajo. Entonces ahí dice que es imposible que funcione e intercambie calor con un solo reservorio, es decir, que no, si no tuviéramos aquí un cambio de temperatura, entonces si esta otra temperatura 2 fuera igual a temperatura 1, entonces nada más sería como si tuviera una sola fuente de energía, un solo reservorio, entonces sería lo mismo todo a la misma temperatura. Y entonces si eso ocurriera, no pudiese haber un cambio, no pudiese haber un trabajo en la turbina, no se produciría ningún trabajo aquí
en la turbina si no hubiese ese cambio de temperatura. Eso es, básicamente, tiene que operar entre una temperatura alta y una temperatura baja. Y entonces decíamos, eso lo estaremos viendo también cuando vemos el ciclo de Carnot, cómo depende su eficiencia de la temperatura alta y la temperatura baja, de la diferencia de temperaturas. Y entonces ahí podemos ver que entre más diferentes son estas temperaturas, más eficiente es el ciclo. Y ese ciclo, decimos, es un ciclo ideal en el cual no se consideran pérdidas tales como fricción o mezclado, otros tipos de pérdidas que se consideran lo que se llaman irreversibilidades. Podemos anotar los dos enunciados hasta ahora vistos. Nos hablan de procesos que no se pueden realizar de manera natural. Entendiendo que un proceso natural es aquel en el que el sistema considerado tiene siempre un estado de equilibrio sin que la mano del hombre intervenga en lo absoluto. Es otra definición que necesitamos eh, entender para entender también la segunda ley de la termodinámica, es lo que es o lo que se refiere a procesos reversibles e irreversibles.
Ahí también se usa anotar. Un proceso es reversible si después de que ocurre tanto el sistema como el entorno pueden regresar a sus estados originales sin alterar las condiciones del medio externo todos los demás procesos que no son reversibles son irreversibles. La segunda ley de la termodinámica puede enunciarse en base a esta definición. Punto y seguido, todos los procesos naturales son irreversibles.
Entonces decíamos un proceso natural aquí, en base a esta definición, todos los procesos naturales son irreversibles. Procesos naturales son los que ocurren también, decíamos ahí, de manera natural, sin que ocurra o sin que intervenga la mano del hombre en lo absoluto. Es decir, dejamos ahí, por ejemplo, el flujo de calor, que es una situación, un proceso en el cual el calor fluye o la energía fluye de un lugar de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces esto es un proceso natural en el cual es también irreversible, en el cual no puede el calor volver una vez que se transfiere de un lugar de mayor temperatura a menor temperatura. Y digamos, por ejemplo, cuando tenemos una taza de café sobre la mesa, una taza de café caliente sobre la mesa, y se enfría, se transfiere calor del café o de la taza hacia el ambiente, es decir, de un lugar de mayor temperatura a otro lugar de menor temperatura y de manera natural. Y entonces, este proceso es irreversible debido a que una vez que esto ocurrió, ya no se puede de manera natural regresar el calor del, del aire, digamos, volver a calentar la taza y el café a su estado original como estaban, de manera natural, así digamos, solito, que regrese otra vez a como estaba. Para ello, si necesitamos o si queremos que si ya se enfrió y ya se enfrió el café o la taza y queremos volverla a calentar, necesitamos hacer algo, necesitamos hacer un trabajo, necesitamos modificar, sí, necesitamos hacer un trabajo o modificar las condiciones del entorno. Entonces, por eso ese tipo de procesos ya son irreversibles y es una transferencia de calor. Sin embargo, hay varios procesos en los cuales se llevan a cabo irreversibilidades, y entonces vamos a anotar algunos casos de este tipo de sucesos. Serían causas de irreversibilidades en un proceso. Entonces, esos procesos son irreversibles, son los cuales de manera natural, ya una vez que ocurren, no puede el sistema no regresa a su estado original sin alterar el entorno o sin la intervención de un trabajo. Y entonces este tipo de procesos son irreversibles, y eso se debe a las irreversibilidades. Entonces decimos aquí, anotamos algunas causas de las irreversibilidades, y sería, número 1, sería el rozamiento o fricción. Entonces es una razón por la cual
ocurren las irreversibilidades o por las cuales una vez que ocurre un proceso, el sistema no regresa a su estado original debido a la fricción, al rozamiento. Y este sería el caso de cuando un cuerpo está en movimiento y, digamos, debido a la fricción, se va deteniendo, disminuye su velocidad y se detiene y ya no se puede volver a poner en movimiento por sí solo. Mientras que si no existiera la fricción, el rozamiento, el cuerpo o ese objeto seguiría moviéndose indefinidamente en su estado original con la misma velocidad. Otra causa también sería la transferencia de calor. La transferencia de calor es, como habíamos estado mencionando en el caso de un proceso de enfriamiento, de, el calor fluye de manera natural de un lugar de mayor a menor temperatura. También ahí se produce una irreversibilidad, la cual no nos permite no regresar al estado original sin, sin agregar algún trabajo o sin que se produzca algún cambio en el entorno. Y otro caso sería un proceso de mezclado. Bien, cuando ocurre un proceso de mezclado, una vez que se mezcla algo, digamos, mezclamos una sustancia con otra, ya una vez que lo mezclamos también, ya necesitamos realizar algún trabajo para separar las sustancias que hemos estado mezclando. Y otro caso también es una expansión, cuando se produce una expansión. También una vez que se produce una expansión, como puede ser el caso de un gas o pues sí, un gas, por ejemplo, el aire es ya sea un gas o una mezcla de gases que si lo tenemos dentro de un recipiente a cierta presión y lo liberamos, lo dejamos salir y una vez que eso sucede, ya no lo podemos volver, ya no regresa solito por sí solo al recipiente, a menos que realicemos algún trabajo para ir a volver a recolectar el gas que se expandió y volver a comprimirlo. Tengo una pregunta. Sí, El agua cuando se convierte. perdón, ¿Qué tal cuando, digamos, cuando se
Si no se escuchó, creo que se cortó. Se escucha cortado. Tanto aumenta el agua su volumen cuando se evapora. Y pues depende de la presión también, de la presión. Entonces, cuando el agua se evapora, como lo habíamos mencionado, ocurre un cambio de fase en el cual pasa de líquido a vapor y habíamos mencionado esto con el diagrama de fase en el cual tenemos aquí diferentes temperaturas o diferentes presiones. Si tenemos un diagrama de temperatura con volumen, o puede ser un diagrama presión-volumen, puede ser presión o temperatura-volumen, y entonces, dependiendo al evaporar se pasa de un punto aquí en donde está en líquido saturado a un punto de vapor saturado. Entonces, ¿qué tanto aumenta su volumen? Aquí sería su volumen, sería el volumen de líquido saturado. Acá en este punto sería el volumen de gas saturado. Entonces el aumento de volumen va a depender de la presión o la temperatura, ya que si nos encontramos más acá, a una menor presión o a una menor temperatura, pues también va a incrementarse más el volumen desde aquí hasta acá. Este sería el cambio. Y si nos encontramos ya a una presión, a una temperatura más alta, entonces aquí tendríamos un cambio de volumen que sería menor con respecto a cuando tenemos menor presión, menor temperatura. Y habíamos mencionado también que hasta acá arriba existe un punto que se llama el punto crítico, en el cual las líneas de saturación de líquido y de vapor coinciden, por así decirlo. Entonces, en este punto sí, entonces decíamos, así es como variaría el volumen del agua al evaporarse, dependiendo de la presión o la temperatura. A bajas presiones o a bajas temperaturas variaría más el volumen. Gracias, profe. Sí, está bien.
Entonces, también si gustan anotar, la calidad de energía interna contenida en un sistema de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, para un sistema cerrado, Q igual a trabajo W menos cambio de energía interna, delta U. Al considerar un sistema cerrado y adiabático, llegamos a la conclusión que Q es igual a 0 y esto implica que el trabajo es igual al cambio de la energía interna. En realidad, de toda la energía interna que un sistema posee, solo una parte de ella es posible transformarla en trabajo.
Es nada más una parte de la energía interna que posee un sistema en realidad se puede transformar en trabajo. De esto debido a las irreversibilidades, como hemos visto que, como hemos notado que ocurren debido al rozamiento, la transferencia de calor, procesos de mezclado o de expansión. Debido a estas irreversibilidades, es por ello que solamente en realidad solamente una parte de la energía interna que posee un sistema es posible que sea transformada en trabajo. O sea, si tenemos un sistema diabático, el trabajo igual a cero, todo el trabajo se convierte en energía interna. Sin embargo, no toda la energía interna, o idealmente, digamos, toda la energía interna se produciría en trabajo, pero debido a las irreversibilidades, solamente una parte de esta energía interna se produciría en trabajo. Y entonces esta energía interna, esta energía interna U, tendrá entonces de la energía interna U de un sistema. Una parte se utiliza para producir trabajo. Y otra parte es degradada. Y esto ocurre a nivel molecular. Anteriormente habíamos mencionado la energía interna, que es una suma de diferentes tipos de energía que pueden ocurrir normalmente a nivel molecular, que se almacenan dentro de un sistema. Para el caso de los gases ideales, esta energía interna es una función de la temperatura.
es decir, depende únicamente de la temperatura, pero eso es solamente para el caso de los gases ideales, los cuales habíamos mencionado también que son aquellos que cumplen con la ecuación de estado del gas ideal. Sin embargo, para otras sustancias que no se consideran gases ideales o sí, para otras sustancias, entonces la energía interna no nada más depende de la temperatura, sino de otras variables y es una interacción bastante compleja en la cual intervienen diferentes tipos de energía y normalmente se da a nivel molecular. Esto puede incluir energía química, eh, este, energía eléctrica o este, energía nuclear, diferentes tipos de energía que interactúan dentro del sistema y todo en conjunto nos da una energía interna, que es la capacidad que tendría también el sistema para realizar un trabajo. Sin embargo, debido a las irreversibilidades, solamente una parte de esa energía se llega a utilizar para producir un trabajo, mientras que otra parte se degrada a causa de las irreversibilidades y por lo tanto no se puede transformar en trabajo. Entonces, como decíamos también, dentro de este tema de la segunda ley de la termodinámica, también vamos a estudiar el ciclo de Carnot, el cual es un ciclo ideal que se utiliza para comparar la eficiencia máxima que pueden alcanzar dispositivos como las máquinas térmicas que operan entre diferentes temperaturas en un ciclo. Y decíamos, este nos permite también entender la aplicación y la interpretación de la segunda ley de la termodinámica, la cual nos menciona estos enunciados de cómo puede ocurrir un proceso termodinámico, el cual puede ocurrir de manera natural, de manera irreversible. Decimos, todos los procesos naturales son irreversibles y también que una forma de la segunda ley es el enunciado de Clausius, que nos dice que solamente se puede ocurrir un flujo de calor de un lugar de mayor temperatura a otro de menor temperatura de manera natural. Y el otro enunciado de Kevin Planck nos dice que tiene que haber dos diferentes temperaturas cuando un dispositivo funciona en un ciclo. Tiene que tomar dos temperaturas diferentes para que pueda producir un trabajo. De otro modo no se puede producir ningún trabajo. Entonces, decíamos, eso lo podemos también entender al estudiar el ciclo de Carnot, ya que este nos menciona de la máxima eficiencia que puede ocurrir en un dispositivo que opera en un ciclo entre dos diferentes temperaturas.
a mencionar el ciclo de Carnot. Si gustan anotar, está formado por 4 procesos. Todos son reversibles. Sus elementos, en cualquier caso, son número 1, un sistema. Número 2, un reservorio de energía a temperatura alta. Número 3, un reservorio de energía a temperatura baja. Y número 4, alguna forma de aislar periódicamente el sistema de uno o ambos reservorios coma una parte del entorno que pueda absorber trabajo y realizar trabajo sobre el sistema. Los 4 procesos son inciso A, expansión isotérmica. Inciso B,
expansión adiabática. C. Compresión isotérmica. Inciso D. Compresión adiabática. Entonces decimos, ese es un ciclo ideal, el ciclo de Carnot, en el cual no ocurren irreversibilidades. Y por eso se usa como un patrón de comparación para otros ciclos, otros sistemas reales en términos de eficiencia, para ver qué tan eficientes pueden ser, tomando como referencia el ciclo de Carnot, el cual es el ciclo más eficiente que puede existir para un ciclo que opera entre dos temperaturas. Entonces, conociendo que cuando un ciclo opera entre dos temperaturas, puede tener, en el mejor de los casos, cuando sus procesos son reversibles, como decíamos, como es este caso, en el caso del ciclo de Carnot, en el cual no hay irreversibilidades, es un ciclo ideal nada más. Se utiliza nada más para ver cuál sería la eficiencia que se podría obtener en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, que sería cuando no hay irreversibilidades. Y ese sería el mejor de los casos para cuando un ciclo opera entre dos temperaturas. Y si cambiamos las temperaturas, entonces cambiaría la eficiencia, pero siempre se compararía con el caso en el cual opere entre esas dos temperaturas, pero de manera reversible. Entonces, ese ciclo que opera de manera reversible, de manera ideal, con procesos irreversibles, es el ciclo que se llama ciclo de Carnot. Decíamos, se compone de estos cuatro procesos, y estos procesos son estos que anotamos: expansión isotérmica, expansión adiabática, después compresión isotérmica, compresión adiabática. Es decir, esto, como eso es precisamente como su nombre lo dice, es un ciclo. Entonces, por eso tenemos dos procesos de expansión y dos procesos de compresión, debido a que se tiene que, para volver a su estado inicial, el sistema, después de haberse expandido, necesita comprimirse. Entonces, es por eso que tiene este tipo de procesos de expansión y de compresión. Y entonces esos procesos los podemos ilustrar en el diagrama. Podemos ilustrar un diagrama presión-volumen, y entonces serían los procesos partimos de un estado 1. Después, como dice ahí, hay una expansión isotérmica,
Eso quiere decir que aumenta el volumen. Entonces, aumenta el volumen y disminuye la presión. Entonces, esto se lleva a cabo de esta manera. Llegamos a un estado 2 y de ahí hay otro proceso que sería el proceso B de 2 a 3, que es una expansión, otra expansión, es decir, vuelve a incrementarse el volumen y disminuir la presión, pero ahora no en la misma forma. Esto debido a que es una expansión adiabática. Y después decíamos, para regresar al mismo punto inicial, necesitamos que exista una compresión y después otra vez otra compresión. Entonces eso nos lleva a los estados 3 y 4. Esos serían los procesos que ocurren en este ciclo de Carnot. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta aquí y posteriormente en la siguiente continuamos con lo que es la eficiencia de este ciclo y que decíamos se utiliza para comparar, se utiliza como patrón de comparación para otros ciclos para otros ciclos reales comparados con este ciclo ideal. Entonces vamos a proceder a pasar lista ya para dejar hasta aquí por el día de hoy. Alcaide Hernández. Escucha. Siguiente. Sí, Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente, ingeniero. Cureño Vázquez. Echeverría Coronel. Hernández García. Hernández Limón. Presente. Hernández Montaño. Hernández Rodríguez. Presente. Hernández Sierra. Hidalgo Hidalgo. Presente. Juárez Rosas. Presente. Garrieta Caballero. López Castillo. Presente. Martínez Villeda. Mejía Sánchez. Presente. Mendoza Altamirano. Morales Padilla. Presente, profe. Holguín García. Ortiz Ramírez. Pérez Campos. Pérez Ibarra.
Pérez Tamayo. Ramírez Peña. Rosales Montiel. Sánchez Oropesa. Presente. Vital Espejel. Presente, profe. Y Pérez Herón. Aquí hay varios que no se escucharon. Profe, Sí, entonces está Coreño Vázquez, sí, está Echeverría, sí, Hernández, Oscar Uriel, Laura Hernández, Henrietta Caballero, también chat, Martínez, aquí está en el Mendoza Altamirano, Mejía Sánchez, Pérez Ibarra, Holguín, profesor, buenas noches, ¿me escucha? sí, Perdón, es que al parecer no servía mi micrófono, pero sí le dije presente. ¿Quién eres? Hernández Montaño. Montaño, sí, ya te Gracias, profe. puse. Faltó nada más Rosales Montiel. No está, creo que no está. Sí, sí estoy, profe. Creo que no se escuchó. ¿Vale? Y no vi aquí mensaje tampoco en el chat, pero sí, ya, entonces ya está. Está bien, entonces ya son todos. Pérez Herón también, creo que no lo escuché. Sí, creo que no está tampoco en el chat. Sí, ya son todos, entonces nada más. ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Sí, entonces ya sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.